Por favor, Habacuc capítulo 3. No tan amables, por favor, libro de Habacuc. Sí está en la Biblia, le prometo, ahí búsquelo. Habacuc, por favor. Agradezco al pastor y la invitación de poder estar aquí en la iglesia y en la conferencia. Agradezco por la invitación y todas las atenciones, las muestras de cariño, la amistad, todas las sonrisas y saludos de su parte. Les agradezco la dicha y privilegio que tengo de predicar a un lado de dos de mis mentores, pastores, que están predicando junto con su servidor en esta conferencia. Y me siento muy privilegiado, muy humillado a la vez poder compartir el púlpito con ellos y en esta gran conferencia. De verdad, de la misma manera tuve la oportunidad de platicar un poco con el pastor Fernández y él envía sus saludos a ustedes. Habacuc capítulo 3, por favor. Nada más voy a leer 2 versículos por causa de tiempo y entramos de lleno al mensaje esta tarde. Amén. Dice así la palabra de Dios. ¿Cuántos? Mire, si usted tiene a alguien que se está durmiendo a su lado, le doy permiso que le dé una cachetada o un pellizcón, ¿ok? A que se despierte. Es más, si ahorita se está durmiendo, dele una de una vez para calentar. Amén. Amén. Si se duerme, nomás no vaya a roncar, por favor, ¿ok? Es lo que le pedimos, amén. Dice así la palabra de Dios. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Padre Santo, bendice la predicación de tu palabra, Señor, como lo has hecho hasta ahorita. Gracias, Señor, por las personas, los hermanos o hermanas que acaban de ser salvos, asegurar su salvación. Gracias, Padre, porque has estado haciendo esta conferencia, las predicaciones durante el día, ayer y todo el día de hoy, Señor. Sabemos, Señor, que tú conoces nuestros corazones, que tú eres el alfarero y nosotros el barro, que tú eres el arquitecto, el autor de nuestra fe, y que tú conoces toda la verdad. A ti no te podemos engañar. Señor, te pedimos, Señor, que esta noche tú nos puedas hablar directamente, individualmente a cada uno de nosotros, aún en este auditorio tan grande, con la posibilidad de tantas distracciones. Te pido que el Espíritu Santo pueda tomar control en estos breves momentos y podamos poner atención a propósito a tu palabra, Señor, en esta hora. Mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucho tiempo se ha invertido en esta conferencia para que nosotros salgamos igual, Señor. No, por favor, haz una obra en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. El estado moral de nuestros días, la decadencia espiritual, más y más se escuchan de las iglesias muriéndose y cerrándose, los hogares divididos, los púlpitos silenciados, los niños abandonados. La inmoralidad crece aún más en estos días. El infierno sigue creciendo con más almas. Habacuc entiende aquí y mira el estado de su nación y mira el estado del pueblo de Dios, y él hace una oración tan sincera y tan necesitada y dice al Señor: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Creo yo que hay muchas necesidades para la iglesia nueva testamentaria hoy día, muchas cosas por el cual merecen nuestra atención y se requieren de nuestras predicaciones y esfuerzo. Hay muchos temas por el cual hay que hablar y enfatizar. Pero creo que la necesidad más urgente y más grande que hay en nuestros tiempos es la necesidad de un avivamiento.
El avivamiento comienza en una persona. Creo que estamos aquí nosotros en gran parte por un avivamiento que vino hace años atrás. Note cómo dice el profeta, en medio dice, de los tiempos. Pareciera que está enfatizando que comience un avivamiento, y si ha de comenzar un avivamiento, va a surgir de en medio hacia afuera. Tiene que comenzar con nosotros. Que el juicio de Dios comience con su pueblo. No de afuera, sino de adentro hacia afuera. Hay muchos cristianos, muchas iglesias queriendo fabricar avivamiento hoy en día, queriendo depender de una experiencia o queriendo depender de métodos o de experiencias con un encuentro emocional en un servicio, con la música o con una oración alargada o algo. Pero la triste realidad es que todo eso no puede atraer un avivamiento a nuestras vidas. El avivamiento tiene que venir de parte de Dios. Lo que va a suceder, lo que tiene que suceder, tiene que venir directamente de Dios. ¿Cómo hay necesidad de un gran avivamiento? La oración de Habacuc fue por avivamiento. Un libro muy pequeño en la Biblia, pero con un mensaje muy grande. La necesidad urgente y más grande de la hora es avivamiento. No solo en nuestras iglesias, pero en nuestras vidas y en nuestros hogares. Note conmigo en 2 Timoteo, por favor. Deje una señal ahí donde estamos. 2 Timoteo capítulo 1, por favor. 2 Timoteo capítulo 1, por favor. Dice el versículo 5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Yo creo, al leer este pasaje de Timoteo y ver el corazón y el deseo de Habacuc, que era contemporáneo con Jeremías, Ezequiel, Daniel, Sofonías, un tiempo donde el pueblo de Dios carecía fuego, poder de Dios, había apatía, había indiferencia, había una frialdad, había un tiempo de sequedad espiritual, y estos hombres se pararon firmes sabiendo que la necesidad de la hora era de avivamiento. Y aquí Pablo le menciona a Timoteo lo que acabamos de leer, que aviva el don de Dios que está en él, y menciona a su abuela y su madre, y dice, cuál estoy seguro que en ti también está. Eso me dice a mí, querido hermano y hermana y pastor, que el avivamiento que hemos escuchado del ayer, y qué grandes avivamientos hemos escuchado, y qué grandes avivamientos hemos leído, lo que ha sucedido en nuestros antepasados, y leímos cómo en Inglaterra hubo un despertamiento, y cómo en América vino el gran despertamiento, y a través de grandes siervos de Dios, almas siendo salvas, y iglesias levantándose, y cultos de oración que duraban días y horas y semanas a veces, y gente arreglando cuentas con Dios y arreglando cuentas el uno con el otro, y nos impresiona, y debe impresionarnos. Por esos grandes avivamientos es que muchos de nosotros estamos aquí en esta noche. Yo doy gracias a Dios por la legacia, yo doy gracias a Dios por la herencia que tenemos como bautistas fundamentales independientes. Yo doy gracias a Dios por los grandes siervos de Dios que Dios ha usado en el ayer. Pienso en estas conferencias que ahora gozamos. No siempre fueron así.
Cuando el ayer comenzaron los siervos de Dios, comenzando con el pastor Fernández, un Rolando Garlec y otros siervos de Dios que comenzaron a salir a los pueblos hispanos, a tratar de predicar el evangelio, a tratar de causar un avivamiento, en ganar almas, en traer avivamiento en las iglesias, en corregir la filosofía eclesiástica y poner el énfasis en la predicación y las doctrinas sanas de la palabra de Dios. ¿Cómo es que ellos salían? No había grandes conferencias. No los recibían con ofrendas y hoteles y no iban por ellos al avión y el aeropuerto no, estaban saliendo por fe a lugares, en esquinas, en lugares donde no había nadie esperándoles, pero llegaban y muchas veces después de predicar tenían que dormirse ahí mismo en la oficina del pastor de la iglesia, en el suelo, o quizás en la casa de alguien, en una recámara, todos juntos los predicadores, y tener que movilizarse ellos mismos y regresar a casa sin ningún centavo, sin ninguna ofrenda, sin ningún reconocimiento, sin ninguna predicación en YouTube o Facebook, o ningún reconocimiento nacional. Simplemente sabían que había una gran necesidad de que el pueblo de Dios se despertara y comenzara a ganar las almas, y estaban convencidos de que había un infierno ardiente donde las almas estaban yendo cada día, y se levantaron en la hora y en ese día y predicaban la verdad, predicaban el poder de Dios. Y Dios los usó a ellos para ahora tener nosotros lo que estamos viendo, no solo aquí en la Dominicana, pero en todo el pueblo hispano y el centroamericano. Dios ha mandado avivamiento. Pero deje decirle una cosa, que ese avivamiento no es exclusivo para ellos. Pablo le dijo a Timoteo: lo que había en tu abuela Loida y en tu madre Eunice también está en ti. Eso me dice, querido hermano, si más que nunca, yo estoy convencido que más que nunca nuestros tiempos, nuestra generación, necesitamos urgentemente un avivamiento, el cual puede ser de nosotros, y Dios quiere enviar un avivamiento. Estoy seguro de eso, porque Dios no ha cambiado. Un profeta en medio de tiempos de frialdad espiritual y destrucción y violencia, después de dar una lista de ayes, concluye lo que necesitaba el pueblo de Dios más que nada: avivamiento. Avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Avivar significa simplemente vivificar, animar, encender. Cuando el pecado rinde, el avivamiento carece. Note conmigo Mateo 24:12, por favor. Mateo 24:12, por favor. Mateo 24:12, por favor. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo hablando, Mateo 24:12, así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué dice? Se enfriará. El problema de nuestros días y la apatía espiritual que existe, y la razón por qué nuestras iglesias cada día más se ven más vacías y falta de poder, es, querido hermano, triste realidad, es que carece el amor para Dios, carece un avivamiento en nuestras vidas. El avivamiento es una nueva disposición del creyente a obedecer. Es un despertamiento de nuestra fe en el Señor Jesucristo. David experimentó un avivamiento. En Salmo 51 vemos su arrepentimiento, cómo es que él reconoció que él había pecado, y cómo es que su pecado siempre estaba en él, y siempre pensaba en su pecado y el pecado que él había cometido, hasta que se encontró arrepentido. Y dice la Biblia que Dios mandó un nuevo corazón a David, puso un nuevo espíritu en él, y dijo David: entonces oirán los transgresadores, entonces enseñaré. Mi hermano, lo que nos hace falta quizás no es más cambios a la iglesia, no es un método nuevo, no es poner en práctica cosas nuevas. Lo que nos hace falta es un sincero y genuino avivamiento a nuestras vidas, comenzando desde el púlpito hacia las bancas. La iglesia en Apocalipsis 3
Cristo les afrentó y les dijo: tienes nombre que vives, pero estás muerto. Tienes nombre que vive, pero estás muerto. En el camino de Emaús, en Lucas 24:32, estos dos hombres, después de saber que Cristo había muerto y las mujeres fueron a buscarlo en la tumba y no lo hallaron, los dos hombres camino de Emaús se desesperaron y fueron camino a Emaús sin ningún propósito ni sin ninguna razón. Y camino hacia Emaús se toparon con el Señor. El Señor Jesucristo comenzó a caminar con ellos, y comenzó a platicar con ellos y a recordarles y contarles todo lo que Moisés y los profetas decían. Y comenzó a arder algo en sus corazones, y ellos dijeron: camino a Emaús, lejos del epicentro de avivamiento, lejos donde Dios estaba haciendo todo, Jerusalén, donde iba a venir el poder del Espíritu Santo, donde le dijo Dios a sus discípulos que esperasen allí, porque iba a venir el poder de Dios. Estos hombres iban a Emaús, y dice la Biblia que después de que se dieron cuenta quiénes estaba con ellos, dice: no ardía en nuestro corazón, no ardía en nosotros el fuego del corazón por escuchar la palabra de Dios. Y dice la Biblia que se regresaron a Jerusalén. De la misma forma, hay muchos cristianos que quizás han perdido la esperanza, quizás hasta ya no saben lo que es un avivamiento. Se han hecho mecánicamente la vida cristiana. Vienen a la iglesia semana tras semana, pero nunca nada sucede. Vienen a predicaciones, a conferencias, y llegan y se van igual. Antes Dios obraba en su corazón, antes los altares se llenaban, antes las lágrimas se escuchaban, los llantos se escuchaban, las invitaciones duraban. ¿Por qué? Porque Dios estaba presente. Vemos gente ser salva, gente pasar en lágrimas, arrepentidos, aceptando a Cristo. Está tan duro su corazón, está tan lejos de Dios. Ese es el problema que está en nosotros hoy en día. Estamos más preocupados de lo que tenemos en mente para terminar el servicio. Estamos más ocupados de nuestras casas, de nuestros carros, de nuestra cuenta de ahorros. Estamos más preocupados por cosas que no tienen peso eternal, en vez de preocuparnos de lo que Dios quiere, de lo que está en su corazón, de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Vayan a Hechos 4:13, por favor, rápidamente. Hechos 4:13 dice la palabra de Dios. Dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, esa palabra denuedo, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Noten el versículo 29, ahí en el capítulo 4. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo, otra vez, denuedo, hablen tu palabra. Versículo 31: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban ¿con qué? Denuedo la palabra de Dios. Esa palabra con denuedo es un esfuerzo renovado, valor renovado, es un avivamiento. Habacuc oraba por un avivamiento. ¿Qué es lo que trae un avivamiento? ¿Se puede fabricar? ¿Se puede reproducir con nuestros propios esfuerzos, con métodos? No. Si ha de venir avivamiento en nuestras vidas, si hemos regresar al ayer en nuestra vida espiritual, si hemos de ver a Dios hacer lo que Él quiere hacer con su iglesia. Oh, yo pienso en el Señor en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, a la iglesia de la Odisea, que habían perdido su primer amor, habían descuidado su primer amor. Y dice la Biblia en Apocalipsis 3:20 que ahí: yo estoy a la puerta y llamo. Imagínense nomás. Yo sé que usamos ese versículo para ganar a gente para Cristo, pero Dios estaba hablándole a su iglesia. Él estaba afuera mientras ellos tenían servicio adentro.
oh ellos cantaban, oh ellos oraban, oh ellos hacían invitaciones, oh ellos predicaban, pero el Señor estaba afuera. La iglesia había perdido su primer amor. Oh, me pregunto, ¿cuántas de nuestras iglesias así es? Ya simplemente estamos haciendo lo que siempre hemos hecho. Hemos caído en el error de la rutina. Ya nada sucede, ya nada pasa. Recuerdo los años cuando el pastor predicaba y escuchábamos no la voz del predicador, escuchábamos la voz de Dios. Y cómo queríamos que siguiera predicando y que siguiera predicando, y queríamos venir corriendo, ya queríamos que dejara de predicar porque Dios estaba obrando en nuestra vida, y queríamos que Él dejara de predicar, no porque la predicación era buena, sino porque sentíamos a Dios en nuestra vida y queríamos correr para arreglar cuentas con Él. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Qué es lo que atrae avivamiento? La primera cosa que yo veo en este pasaje es muy sencillo el mensaje. Número uno, cuando hagamos caso a la palabra de Dios. Hay muchos oidores de la palabra, pero ¿cómo hace falta hacedores de ella? Dijo Habacuc bien sencillo, oración del profeta Habacuc sobre Sijonot: oh Jehová, he oído, ¿qué dice? Tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. Fue en Ezequiel capítulo 37, por favor vayan corriendo ahí. Ezequiel capítulo 37, por favor. Ezequiel 37, versículos 1 al 4. En el valle de los huesos secos, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de ¿qué? Mi hermano, lo que hace falta para un avivamiento es que oigamos la palabra de Dios y la pongamos en práctica. Que tememos a Dios de tal manera que, mi hermano, no es una charla más, no es un sermón más, no es una plática de motivación. Ya basta los predicadores que están en todos los medios sociales solamente motivándonos, diciendo lo bueno que somos, lo bueno que podemos ser. Mi hermano, lo que nos hace falta es más predicación de la palabra de Dios. Dios ha escogido la locura de predicación. No se lo olvide, querido hermano. Lo que levantó esos huesos muertos y secos era la predicación de la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 19 al 25, ahí es donde Dios nos habla de no tan solamente ser oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de ella. Es en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que Dios nos dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra y corta al entrar y salir. Mi hermano, es la palabra de Dios que cambia vidas, mi hermano. Gloria a Dios por buena música, pero la música no cambia vidas. Gloria a Dios por buenos programas, pero los programas no cambian vidas. Gloria a Dios por buenos pastores, gloria a Dios por buenos maestros, pero no son ellos que cambian vidas. Es la bendita palabra de Dios que cambia vidas. Hace falta predicarla, hace falta levantarla, hace falta exaltarla, hace falta amarla, hace falta anunciarla, hace falta predicarla, memorizarla, levantarla, recordar de ella, querido hermano. ¿Se acuerda cuando amaba la palabra de Dios? ¿Se acuerda cuando andaba con ella todo el tiempo? ¿Se acuerda cuando la llevaba al trabajo y la leía en donde quiera que andaba? En el autobús, la leía, en el trabajo lo leía. No le importaba lo que la gente decía. Usted estaba enamorado de esta carta de amor que Dios le dio a usted. ¿Se acuerda cuando venía a la iglesia y tomaba notas de la predicación, hermana? ¿Se acuerda cuando traía un librito para tomar notas mientras el predicador predicaba y usted notaba todo lo que decía? ¿Y ahora qué pasó con usted? ¿Qué sucedió? Que ya ni la Biblia traemos a la iglesia. Ya no la leemos.
Yo recuerdo cuando estaba yo citando con mi esposa y ella me escribía una notita y hasta le echaba perfume. Shh, shh, shh. Y cuando me iba bien, me plantaba un beso en la carta. Y yo miraba ahí sus labios y el perfume. Y yo dormía con esa nota abajo de la almohada en la casa. Y la leía 4 o 5 veces. Y usted, algunas de esas notas todavía las tengo en una caja en la casa. Y usted ve que ya están desgastadas. A duras penas se leen ya. ¿Sabe por qué? Porque las leía y las leía y las leía. ¿Cómo anda su Biblia? Si es que trajo Biblia. ¿Cómo anda su Biblia? Muchos a duras penas cargamos una Biblia que nos encontramos perdida en la iglesia. Borramos el nombre de alguien más porque es gratis la Biblia. Esta es mía ahora. Qué triste que la juventud de hoy en día gastan más dinero en sus zapatos de tenis por la marca de un basquetbolista o un profesional, pero no quieren gastar ni un centavo para comprarse una bonita copia de la palabra de Dios, mi hermano. Hay países que yo recuerdo oír que la gente compartía hojas de la Biblia porque no podían tener una Biblia y compartían las hojas y la leía al vecino y al día siguiente pasaba la hoja al otro vecino y así leían la palabra de Dios. Y yo recuerdo ver un video en los chinos cuando por fin llegó la Biblia a China y cómo las mujeres y los hombres cristianos abrían las cajas y lloraban, hermanos, lloraban por tener una copia de la palabra de Dios. Y ahora, ¿dónde está su Biblia? Arrinconada, acumulando polvo. El predicador le dice: vamos aquí, vamos allá, y usted todavía se pierde. O comienza a destornudar, ¡ashu! ¡ashu! Por todo el polvo que sale de la Biblia. El problema es, y la razón por qué no viene avivamiento, es porque no hacemos caso a la palabra de Dios. Lámpara a mis pies es tu palabra, que lumbrera mi camino. Eso quiere decir que el cristiano debe caminar día en día con la palabra de Dios. Lámpara a mis pies no es una luz grande que ilumina todo el camino. Una lámpara era nomás para el siguiente paso, para el siguiente paso. Y así es el cristiano, el que camina en la palabra de Dios, el que se fía de Jehová. Él enderezará todas vuestras veredas, dice la palabra de Dios. ¿Cómo irán si no tuvieran quien les predique? Este mundo va al infierno. No es por culpa de Hollywood. Este mundo va al infierno. No es por culpa de las redes sociales. Este mundo va al infierno. No es por culpa del movimiento homosexualismo. No es por culpa del gobierno. No, está equivocado. Es por falta de cristianos que prediquen la palabra de Dios, que ganen almas, que prediquen la verdad. La iglesia ha perdido el poder por falta de predicación. Damos cosquillitas a la gente. Ya tenemos miedo de predicar de la palabra de Dios sobre el infierno, sobre el cielo, contra el pecado. Y por eso la iglesia ha disminuido. Es la palabra de Dios que causa un avivamiento en nuestras vidas. Ningún avivamiento ha venido en la historia de la vida cristiana sin un énfasis en la palabra de Dios. Número 2, rápidamente. Cuando haya temor de Dios en nuestros corazones. Dijo Habacuc: he oído tu palabra y temí. ¿Se acuerda cuando había temor de Dios? ¿Sabe por qué Dios bendijo la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2? Porque había un temor de Dios. Léalo. Dice que todos caían bajo el temor de Dios. Todos sabían que Dios estaba obrando. Todos sabían que Dios estaba con los hombres de Dios. Y en gran temor vendían todas sus propiedades. Se reunían todos los días. Oraban, ayunaban, vivían en santidad, porque cada cristiano temía a Dios. Qué triste
cómo se ve en nuestros días la falta del temor de Dios. La falta de temor de Dios. Mi hermano, ningún avivamiento vendrá sin la santidad. En Segunda de Crónicas, no vamos a ir por tiempo, pero Dios le dijo bien claro al rey Salomón: si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare, dice, y buscare mi rostro y se arrepintieren de su pecado. ¿Sabe lo que hace falta? Es regresar a temer a Dios. Regresar. Hoy en día se escuchan de barbaridades en la iglesia. Ya hay un pecado desenfrenado en la iglesia. Cristianos cayendo como moscas, pastores cayendo en inmoralidad, líderes denunciando una cosa en la iglesia, otra cosa allá afuera. ¿Cómo Dios ha de obrar? ¿Cómo Dios ha de bendecir su iglesia? Cuando vivimos como nos da la regalada gana, haciendo lo que bien nos parece. Ya no hay convicción, ya no hay santidad, ya no hay separación de las cosas de este mundo. Ya no saben si somos cristianos o no somos cristianos. Nos metemos a lugares que no debe estar un cristiano. Andan los cristianos en bailes, andan los cristianos entre los cines, andan los cristianos entre cantinas, en lugares de tragos sociales. Y uno dice: ¿dónde está el cristiano que temía a Dios? ¿Dónde están esos cristianos? Por eso no viene avivamiento. Los jóvenes obedecían a sus padres por temor de Dios. Los líderes en la iglesia se sometían al pastor por temor de Dios. Ahora cada quien hace lo que bien le parece. Número 3. Cuando hagamos oración y ayuno. Cuando hagamos oración y ayuno. Le dije que el mensaje era sencillo. Dijo Habacuc, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Dice oración del profeta Habacuc. Si algo que nos ha sido falta, gracias, es orar como antes se oraba. En Hechos 1:14, por favor. Ya voy a terminar. Hechos 1:14. Dice la palabra de Dios, versículo 14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Y usted sigue leyendo, puede ver cómo es que vino la llenura del Espíritu Santo. La razón por qué no vemos el poder de Dios es por falta de oración y ayuno. Ya ni sabemos qué es ayunar. ¿Se acuerda cuando antes ayunábamos? ¿Se acuerda cuando antes no podíamos comer porque estábamos ayunando para que Dios trajera gente a la iglesia, para que Dios usara a nuestro pastor, para que Dios trajera más gente a mi escuela dominical? ¿Se acuerda, capitán de ruta, que usted oraba y ayunaba por los niños de su ruta y no podía ni comer porque quería ser usado por Dios? ¿Se acuerda, pastor, que usted ni podía dormir la noche anterior? No podía ni comer ni dormir a gusto porque tenía un gran temor de Dios y estaba ayunando y orando: Señor, quiero que me uses. No hay nada bueno que yo tengo que decir, y si tú no me usas, Señor, nada va a pasar. Y por eso, querido hermano, grandes avivamientos venían a nuestras iglesias, porque había gente orando y ayunando. Ahora estamos infundados de problemas, estamos llenos de broncas y pleitos entre nuestras familias y entre nuestras vidas y en las iglesias, por falta de cristianos que oran y ayunan. Dios tiene tanto para nosotros. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios quiere, querido hermano, usar nuestras vidas. El día de Pentecostés nunca vino sin primero que hubo oración y ayuno de parte de los siervos de Dios. Yo quiero que Dios me use, y yo quiero que Dios use mi vida. Más que cualquier otra cosa, deseo que Dios use mi vida. Pero entiendo que no puedo reinventar la rueda. Los grandes avivamientos de ayer
venían por cristianos que oraban y ayunaban. Si hemos de impactar la siguiente generación, no va a ser dándoles nuevos métodos, no va a ser haciendo nice con ellos y amables. No, si hemos de impactar la siguiente generación, va a ser que nosotros nos encendamos en fuego una vez más para Dios. Y esos jóvenes van a ver un avivamiento, un fuego que es real, que es verdadero. Y ellos van a querer lo que nosotros tenemos. Yo creo que esa es la razón por qué estoy aquí hoy. Porque yo pude presenciar esos grandes avivamientos. Cómo es que Dios obraba, cómo es que Dios descendía fuego desde lo alto en nuestros servicios. Yo decía, Señor, yo quiero más de eso. Yo fui salvo a la edad de 16 años de edad. 17 años me rendí a servir al Señor. Yo iba a esas conferencias en Hammond, Indiana. Admiraba ese lugar lleno de pastores, lleno de hombres y mujeres como nosotros. Y Dios obraba y descendía poder, y todos corrían hacia el altar humillados y bajo convicción, y salíamos a ganar almas. Regresamos a nuestras iglesias queriendo conquistar al infierno, porque mirábamos los avivamientos que ocurrían cuando había oración y ayuno. Ya voy a terminar. Había un hombre que vendió todo lo que tenía para irse a los Estados Unidos de Inglaterra. Todo lo que tenía. Compró los últimos boletos, el último boleto, y dijo, voy a ir a Estados Unidos, donde voy a comenzar una nueva vida. Se quedó sin un centavo, pero dijo, para el viaje, que va a durar como 2 semanas, voy a llevar queso seco y galletas saladas. Con eso la hago. No me importa cómo no me vaya de aquí a allá, pero con que llegue a Estados Unidos, ahí lo voy a hacer yo. Y cada día se subía, estaba en el barco y miraba a toda la gente. Cuando era tiempo de comer, se reunían para comer y comían en esplendidez. Hasta se les caía la comida al suelo y se ría la gente. Comían un montón, pasteles, hamburguesas, un montón de cosas. Y él cada día se ponía en la esquina a comer queso seco y galletas saladas, y miraba cada día. Un día un mesero se le acercó y le dijo, Señor, ¿le puedo preguntar algo? Digo, sí, dígame. Y yo he visto, dice, todos los días que nosotros estamos comiendo allá, usted está en una esquina comiendo queso seco y galletas saladas. ¿Está enfermo? Dice, no, no estoy enfermo. ¿Por qué lo hace? Y le contó la historia. Y le dijo el mesero, Señor, ¿usted está en serio? Digo, sí. Señor, ¿qué no entiende usted? Que cuando usted compró el boleto, toda la comida venía incluida. ¿Por qué está comiendo queso seco y galletas saladas? Y así hay muchos cristianos comiendo queso seco y galletas saladas porque usted quiere. No porque Dios no tiene un banquete de bendiciones, no porque Dios ya no obra, no porque Dios ya no edifica iglesias, no porque Dios ya no usa hombres. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y será para siempre. El problema es que hay un montón de nosotros que nos hemos acomodado a comer nuestro cochino seco, queso y galletas saladas, conformes con la indiferencia, conformes con la rutina, conformes con nada suceder en nuestras iglesias ya. Y Dios tiene un banquete de sus bendiciones esperándonos, pero usted se ha conformado. Es más, ahorita el mensaje lo asusta. ¿Qué trae este? ¿Dónde salió? Yo no traigo nada y no salí de ningún lado. Lo que sí sé es que yo no sé. Lo que sí sé es que yo no puedo. Lo que sí sé es que yo soy un 0 a la izquierda. A menos que Dios me use a mí, a menos que Dios tenga misericordia de mí y me use, yo no puedo hacer nada para Dios. Para terminar, y alguien dijo una vez que el predicador termina 5 veces. Y con esta voy a terminar porque yo sé que el tiempo se nos fue. Para que venga avivamiento,
tiene que venir únicamente en engrandecer a Dios y no a nosotros mismos. Se lo voy a comprobar. Habacuc dijo: oh Jehová, aviva tu obra. ¿Sabe cuál es el problema más grande de nuestros días? Es que es nuestra obra. Es mi iglesia, mi mensaje, mi canto especial, mi coro, mi clase, mi iglesia, mi nombre. Juan dijo: es necesario que Él crezca y yo que mengüe. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiesen en sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos, atentos mis ojos y atentos mis oídos a este lugar. Mi hermano, lo que nos hace falta es que Dios descienda una vez más y que venga sobre nosotros y pueda ser, mi hermano, en estos días oscuros donde el pecado rinde, donde el liberalismo es lo popular, que Dios venga, mi hermano, y haga algo con nuestras vidas. Que levante más nuestros jóvenes, que levante nuestras iglesias, que levante nuestras congregaciones. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los... Si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dijo Cristo. A todos. Habacuc dijo: aviva tu obra en medio de los tiempos. Esa es tu iglesia, tu obra. Lo que nos hace falta, querido hermano, es dejar de llamar atención a nosotros mismos, de exaltarnos a nosotros mismos, de que no nos importe quién toma el crédito, sino que Dios sea glorificado. Que no estemos buscando nuestros placeres o nuestra atención. No, mi hermano, lo que Dios está buscando es un montón de cristianos que no busquen su propia atención, su propia gloria, sino que busquen únicamente glorificar a Dios. Entonces va a mandar avivamiento, porque entonces Él sabe que Él va a ser glorificado. Cantamos ahorita con nuestros labios de traer gloria a Dios. Pero ¿sabe lo que va a traer gloria a Dios? Un avivamiento. Señor, bendice la predicación de tu palabra. Señor, te pido que bendigas el mensaje predicado. Señor, obra en cada corazón, cada hermana, cada hermano, cada pastor. Obra en mi corazón. Sé glorificado en nuestras vidas, en el dulce, precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.